Bienvenidos y bienvenidas una semana más a Banda Aparte. Hoy vamos a comentar la película El Olivo. El Olivo es una película del año 2016, dirigida por Itziar Boyain y guionizada por su pareja, Paul Laverty. Ellos ya llevan una larga trayectoria de colaboración tanto en dirección como guión. Los vimos en también La Lluvia del año 2010 y a lo mejor más reciente la película Julie del año 2018. Paul Laverty se destaca también por ser el guionista predilecto de Ken Loach, el director británico con una marcada tendencia socialista y de retrato de los grupos subalternos. La película narra el viaje de Alma para buscar el árbol milenario que su familia vendió. No solo se trata de un viaje espacial desde Castellón hasta Düsseldorf, donde finalmente se encuentra el árbol, sino que también es un viaje interior hacia todo el conjunto de emociones y experiencias del pasado que unen a su abuelo, el árbol, y a ella con su familia. Quisiera con esta primera idea entrar a discutir con Ramón y con Raquel. ¿Cuáles son las principales relaciones familiares, pero no solo entre familiares, sino entre otros individuos que aparecen en la película? ¿Cómo las ven, cómo se desarrollan y qué opinión les merece? Está claro que la protagonista de esta película es Alma, con diferencia. Y esta chica lo que quiere es recuperar a su abuelo, al abuelo de su infancia, a través de la búsqueda de ese árbol de más de 2000 años que le fue arrebatado porque un millonario alemán quería comprarlo. Alma, aunque tiene buenas intenciones, ya que lo único que quiere es recuperar a su abuelo, eh, se acaba convirtiendo en un personaje un tanto egoísta y falto de empatía, porque miente y cuenta medias verdades solo para conseguir su objetivo. A través de las relaciones de Alma con otros personajes se plantean una serie de temas, todos muy diversos, como pueda ser, por ejemplo, las problemáticas intergeneracionales, el ecologismo, el activismo, la corrupción, la crisis económica e incluso el amor. Pero este mejunje de temas a mí personalmente me hacen perderme un poco y marcar distancias con la película de algún modo. Bien es cierto que la primera vez que la vi, que tuve la oportunidad de ir al preestreno junto con Raquel en Madrid, eh, me emocionó mucho, pero creo que es una película que no resiste un segundo visionado. Esto pasa porque muchos de los personajes están muy estereotipados, como por ejemplo la protagonista Alma, que se plantea como la típica chica rebelde, o su amigo, que cuenta una anécdota que le llevó a la frustración, en la que él jugaba en el Valencia y tuvo que dejar el equipo por una lesión. Es algo que me resulta como muy forzado, ¿no? Muy típico. Quizás son esas cosas las que me hacen alejarme un tanto de la historia y no verla con verosimilitud. Me gustaría mencionar al personaje de la alcachofa, que es el tío de Alma, perfectamente interpretado por Javier Gutiérrez. Me parece un personaje muy entrañable y muy representativo, ¿no? Porque es ese español medio que lo perdió todo con la crisis. Esa representa a toda esa gente que le tocó perder a raíz de aquel gran desastre, ¿no? Como dice Ramón, la película intenta tratar tantos temas diferentes que al final se pierde un poco el hilo de lo que realmente importa y no consigue que el espectador pueda empatizar o profundizar más en esos personajes. A mí me gustaría comentar sobre parte del elenco actoral y reflexionar sobre ciertas cosas que he podido encontrar, que algunas son más acertadas y otras menos. Me gusta mucho, yo como valenciana, enseguida se nota que está rodado en tierras valencianas o que retrata a una familia de la comunidad. Porque enseguida el espectador se da cuenta de, por ejemplo, cómo Alma llama a su abuelo Yayo, cómo también comparten canciones valencianas que se cantaban cuando ella era pequeña,
o incluso bueno, el propio acento que tiene el actor, el abuelo, que es un acento valenciano súper cerrado. Y es que la película se rodó en un pueblo de Castellón, en Sant Mateu, y es precisamente en esa zona donde hay prácticamente casi más olivos milenarios que habitantes. Una de las actuaciones que me resultan más tiernas, aunque no aparezcan de manera tan evidente, es la del abuelo, que no está nada mal, y además, aunque lo hace bien, se nota que es un actor no profesional. Itziar Bollaín precisamente pues, lo hizo de manera intencionada y pudo encontrar en este actor, en Manuel Cucala, un digno abuelo que además era habitante del pueblo, de se rodó en Sant Mateu, y además tuvo la experiencia de trabajar durante toda su vida en el campo, por lo que eso le da mucha verosimilitud a la película. Por otro lado, también quería nombrar a Javier Gutiérrez, como ha nombrado Ramón, que es el que siempre da la gracia, ¿no? Y el toque más cómico y humorístico en la película, que realmente se hace necesario, además que su presencia a veces eclipsa un poco porque bueno, es un actor conocido y que lo hace bien. También quería destacar a la protagonista, Alma, interpretada por Ana Castillo, que yo diría que es su primer papel protagonista en el cine, aunque ya había trabajado en series y tal. Y bueno, por este papel se llevó el Goya a Mejor Actriz Revelación. Yo personalmente, y posiblemente a otras personas, a otros espectadores les pase, tengo sentimientos encontrados con este personaje, porque es la protagonista, ella se supone que es la heroína, luchadora, ambiciosa, fuerte, pero por otro lado, yo la encuentro también un tanto caprichosa, egoísta, como decía Ramón en ciertas ocasiones, y también, pues bueno, un poco gritona. Pero bueno, eso ya tiene que ver más con cómo es su persona o cómo actúa que la película en sí. También es cierto que quieren darle cierto toque de rebeldía a través de una estética que acaba convirtiéndose también en muy forzada. No se acaba de justificar del todo con la personalidad que quieren transmitir. Y es que tanto su peinado como su ropa parece sacada de que acaba de salir de una discoteca de la Ruta del Bacalao y que se ha quedado estancada ahí, ¿no? Aparte también me resulta un tanto forzado, como bien dijo Ramón, ciertos tópicos en los que, por ejemplo, tenemos a esta chica, que es nuestra heroína, su personaje protagonista femenino, y detrás de ella hay el típico chico perdidamente enamorado de ella desde hace un montón de tiempo, que resulta que tiene que hacer un gran acto para poder ganarse su amor. La película El Olivo es una película muy relacionada con el contexto de crisis de 2008 en España. Quien no conozca tanto esta realidad político-social puede encontrarse desubicado. Lo vemos, por ejemplo, en el fracaso del restaurante familiar y lo que ello conlleva. El incremento de los gastos, de la debacle económica y la necesidad incluso de vender el árbol, no tanto para sufragar los gastos, sino como un acto de corrupción política. También, de nuevo, aquí vemos el contexto español muy claro, que es la corrupción que estalla a partir de el nuevo siglo, del año 2000, relacionado con la política local y provincial. Esto nos lleva a que la película nos presenta muchos temas: las relaciones familiares, la identidad, la corrupción, la crisis económica, el ecologismo, incluso la ética laboral. Lo vemos en los manifestantes, que no solo apoyan a Alma por la relación que tiene el árbol con la naturaleza y con esta persona mayor que ha perdido el habla, aunque por lo menos se niega a hablar, sino que también es una crítica a una compañía que tiene un lema y un símbolo que no se corresponde con sus prácticas empresariales. Sin embargo, no me parece que sean disonantes estas temáticas, a pesar de que no se aborden en profundidad, porque su propio guionista es un guionista muy relacionado con contextos políticos y sociales de izquierdas, y en realidad lo que vemos, todos estos conjuntos de temas componen una serie de identidades o una identidad política post-crisis, y la película creo que se refleja claramente en esa categoría. Yo quisiera destacar como una relación que me parece reseñable la que mantiene Alma con su padre, porque si su padre es representante de una lógica que no entiende la relación entre el abuelo y el árbol, y por lo tanto
niega o no comprende que este abuelo se niegue a hablar y a comer, se presenta a Alma con una relación mucho más intensa que le lleva a mentir para conseguir su objetivo, es verdad, conseguir el árbol, pero esa mentira en sí le genera un propio dilema que se presenta a lo largo de la película y que se resuelve en el momento en que ella confiesa que les ha mentido o las ha engañado para llegar a Düsseldorf. Esta dilema o esta propuesta de dilema no creo que se pueda identificar como egoísta en sí, sino que ella lo hace por un valor ético de humanidad hacia su propio abuelo. Y creo que llega a ser comprendido al final cuando el propio padre confiesa ante la muerte del abuelo que siente vergüenza. Y creo que ese concepto de vergüenza hace referencia a que no ha sabido entender lo que estaba ocurriendo, a que se ha centrado en una racionalidad realista que no le ha llegado a comprender la fuerte relación entre la naturaleza del árbol y el ser humano. Aquí, por lo tanto, creo que es fundamental hablar de identidad y de memoria. Y eso es lo que yo quiero hablar ahora mismo con Ramón y Raquel. ¿Cuál es la percepción que tiene aquí la memoria en la construcción de una identidad personal, individual o colectiva? Bueno, pues sobre la pregunta sobre la memoria que hace Israel, aquí en esta película la memoria, el recuerdo es un refugio y desde el punto de vista de Alma, la infancia es una época pura e inocente y conforme ha ido creciendo ha visto que su familia y su entorno ha cometido errores relacionados con la misión adulta y demás que ella no pretende cometer, ella no quiere cometer. Entonces es su objetivo constante en la película, recuperar ese árbol que simboliza ese recuerdo de la infancia y, como se ve al final, intentar replantarlo para así hacer que el futuro sea mejor, ¿no? Que se corrija todos esos males. Bueno, corregir no se pueden, pero que se puedan reconocer y perdonar para que pues la gente y su familia actúe mejor, ¿no? Porque al final de la película dice una frase Ana Castillo como, no me acuerdo cómo era, pero a ver si nos portamos bien ahora, no me acuerdo exactamente, pero eso es lo que ella pretende conseguir al final, ¿no? Recuperar ese olivo de esa otra manera, creando su propia historia, pero de la manera correcta. Quiero comentar que estamos frente a una película de un guionista que está prácticamente presente en todas las películas de Ken Loach. Quería matizar un poco sobre este tipo de cine, ya que las películas de Ken Loach son dramáticas pero verosímiles en general. No las edulcora demasiado las películas. Su cine está clasificado dentro del British Social Realism, en donde pues, es un cine británico que desde los documentales de los 30, pasando por el movimiento cinematográfico Free Cinema, hasta pues, muchas cinematografías actuales como la suya propia o la de otros y otras directores y directoras súper interesantes como Andrea Arnold, muestran eso, un realismo social propio de la época en Reino Unido. Y en este sentido sí que la trama, la del olivo, tiene mucha relación con este tipo de cine, ya que es muy social y retrata pues, una familia obrera y sus dificultades en la vida y económicas. Sin embargo, claro, esta película utiliza fácilmente la emotividad, el dramatismo para llegar al espectador fácilmente y utiliza recursos que acaban siendo excesivos, como por ejemplo la música o un simbolismo evidente para pues eso, llegar fácilmente al espectador y a su emotividad. O sea que en cierta manera es una película un poco forzada y acaba convirtiéndose en una película un poco obvia. Como colofón final, quería comentar una anécdota de cuando Ramón y yo fuimos a ver el estreno de esta película en Madrid. Estaba Iciar Bollaín presentando la película
y hizo un juego de palabras que no se me olvidará, no sé por qué, pero se me quedó. Estaba hablando de Ana Castillo y de que le encantó su trabajo, su actuación, y dice que ella siempre la llamaba Ana Crackstillo, porque es una crack. Paula Berti decidió escribir este guión porque vio una noticia en el periódico donde un multimillonario compraba uno de estos árboles, un olivo milenario. Entonces es algo que, digamos, se inspira un poco en la realidad. Aunque a mí me gustaría que la película no hubiese sido de ficción. Pienso que hubiera estado mejor aprovechada la historia si se hubiera hecho un documental, si se hubieran mostrado estos árboles, o cómo se realizan esas compras, ¿no? Por parte de multimillonarios. Me hubiera parecido, creo que más interesante y hubiera aportado más al panorama cinematográfico. Em, Me resulta curioso ver cómo cuando sacan el árbol y tal, y descubrí que el árbol que aparece en la película, cuando están extrayendo y cuando está en la empresa alemana, es una réplica, no es un árbol real, lo realizó un artesano que se dedica a esto, y la verdad es que consiguió hacerlo de una forma bastante verosímil, es una copia muy buena. En esta película, la memoria es un elemento crucial, representado en este caso por el árbol. Pero la memoria es un conjunto de experiencias sobre el pasado que configuran a un individuo o a un grupo colectivo. En este caso, en esta película en concreto, vemos cómo el pasado no se cierra con la muerte del anciano, sino que es un pasado abierto, en interacción constante con el presente, en una lectura crítica del mismo, que conlleva a la reconciliación familiar y a la apertura de un nuevo futuro, un nuevo horizonte de expectativas utópicos, si se quiere observar, en el injerto y en el replante de esa rama de olivo que vuelve de Alemania. Espero que veáis esta película de una perspectiva diferente a raíz del análisis que nosotros hemos realizado. Se puede encontrar online en Rakuten, Google Play y Microsoft Store. Bueno, os invitamos a que nos sigáis y al próximo programa. Y bueno, Iciar Boyaín y Paul Laverty, pues escribidnos, comentad algo, qué os ha parecido nuestra crítica. ¿Estáis de acuerdo? ¿Os habéis enfadado? Bueno, espero que no lloréis mucho. Hasta la próxima semana.